Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí para realizar hoy un video acerca de la asesoría de cómo se resuelve el taller de problemas de ley de seno y de coseno. Solamente voy a dar las indicaciones de cómo se resolvería, o sea, no voy a resolverlo, simplemente aclaro gráficos y aclaro de pronto qué ley o qué fórmula debemos utilizar. Entonces, en primera medida tenemos el siguiente problema. Un helicóptero busca aterrizar en medio de dos casas. Entonces, aquí hay una casa, que es la casa A, y aquí tenemos otra casa, que es la casa B. Dice que las casas se encuentran separadas entre sí 200 metros. Aquí están los 200 metros. Si se mide el ángulo de elevación desde cada casa hasta el punto P, en el que se ubica el helicóptero en un instante dado, se obtienen las medidas de 30 grados y 45 grados. Eso quiere decir que el ángulo de elevación de una de las casas a donde se encuentra el helicóptero es de 30 grados y el otro ángulo de elevación de donde se encuentra la otra casa hasta el helicóptero es de 45 grados. La pregunta es: ¿a qué altura se encuentra el helicóptero en este momento? ¿A qué altura se encuentra el helicóptero en este momento? Bueno, entonces para poder dar respuesta a esta pregunta necesitamos lo siguiente. Vamos a hacer una claridad. Este punto P, que es donde se encuentra el helicóptero, para nosotros será el mismo ángulo C, o sea, lo que nosotros llamamos ángulo C. Por lo tanto, el lado opuesto será el lado C, para nosotros es el lado P. Trazo una línea que sea aquí perpendicular al lado AB, o sea, que forme un ángulo de 90 grados. Es lo que se hace. ¿Por qué? Porque esta es la altura del triángulo, lo cual me dirá a qué altura se encuentra el helicóptero. Vamos a llamarla X. Si ustedes observan, aquí se forma un triángulo rectángulo. Este sería el triángulo rectángulo hasta aquí. Si quiere le ponemos una letra a este punto. Pero resulta que para poder hallar esta altura, entonces yo necesito trabajar con este triángulo rectángulo. Para ello voy a hallar el valor de A. ¿Cómo hallo el valor de A? Como la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo suman 180, entonces el ángulo A yo lo conozco, el ángulo B yo lo conozco, entonces ahí puedo hallar el ángulo C. Conocido el ángulo C, puedo aplicar la ley de los senos. C, lado C, que vale 200, es al seno de C, como A, que no lo conozco, es al seno del ángulo A. De aquí despejo A. Conocido A, entonces vamos a hallar la altura. ¿Y cómo hallo la altura? Si me paro en 45 y observamos este triángulo que se nos está armando aquí, que es un triángulo rectángulo. Entonces, si yo me paro aquí en 45 y yo digo seno, lado opuesto sobre hipotenusa, entonces si yo digo seno de 45 grados es igual al lado opuesto, que no lo conozco, y la hipotenusa, que para mí es el lado A, que ya lo he hallado aquí. Con esta parte hallamos lo que es la altura del triángulo. Entonces observe que en este problema hemos utilizado la ley de los senos y también hemos utilizado una razón trigonométrica de triángulos rectángulos. Para el segundo problema, en un automóvil la manivela del cigüeñal tiene 8 centímetros de longitud, acá está, y la biela tiene 23 centímetros. Cuando el ángulo OPA es de 15 grados, aquí está el ángulo, ¿qué tan lejos está el pistón P del centro O del cigüeñal? O sea, ¿qué tan lejos está el pistón P del centro O? O sea, que me están preguntando por el segmento PO. Lo que para mí iría a ser el lado A. O sea, esto es lo que a mí me están preguntando. Si este es el ángulo A, este es el lado A. Si este es el ángulo O, este es el lado O. Si este es el ángulo P,
este es el lado. Entonces, aplicando la ley de los senos, porque obviamente no es un sándwich, obviamente no se conocen los tres lados, entonces decimos 8 es a seno de 15, como 23 es a seno de O. De aquí, de esta fórmula, que es la fórmula de la ley de los senos, yo voy a hallar al ángulo O sea, aquí voy a hallar el ángulo O. Conociendo el ángulo O, pues si ya conozco al ángulo P, acabo de hallar ángulo O, puedo hallar al ángulo A, correcto. Y conocido el ángulo A, vuelvo y digo, 8 es a seno de 15, como A, que es el que voy a hallar, es al seno de A. O sea que para este problema aplico dos veces la ley de los senos, utilizo dos veces la ley de los senos. En este problema donde nosotros nos dice, prácticamente inventa un problema que se resuelva con la ley de los senos y que se relacione con la siguiente información. Bueno, de entrada aquí a nosotros nos están diciendo con qué ley se va a resolver. Nos dan este problema o este enunciado donde nos dice un satélite meteorológico que orbita el Ecuador a una altura A de 36.000 kilómetros, detecta una tormenta eléctrica al norte, en P, a un ángulo θ de 6.5 grados de su vertical. El radio de la Tierra mide 6.378 kilómetros. Como ustedes pueden dar cuenta, aquí no nos hacen la pregunta, porque pues, básicamente a nosotros nos toca plantear la pregunta de qué es lo que queremos. Yo he planteado una pregunta como plantearía la siguiente pregunta y sería ¿a qué distancia se encuentra el satélite de la tormenta? ¿Sí? La tormenta eléctrica está en P, o sea, sería esto. Si ubicamos los datos en este triángulo, tendríamos nosotros que acá serían los 36.000 kilómetros, tendríamos que el radio de la Tierra que es 6.378 kilómetros y tendríamos el ángulo aquí y este es el ángulo C, este es el lado C, este es el ángulo A, este es el lado A. Entonces la pregunta que yo me hago es a qué distancia está el satélite de la tormenta, o sea, me toca averiguar AC. Para averiguar AC, pues obviamente acá nos dicen que es la ley de los senos, entonces arranco inicialmente diciendo 6.378 es al seno de 6.5, como 36.000 kilómetros es al seno de B. ¿Esto para qué? Para hallar el ángulo B. Con eso hallaría, aquí ya este lo conozco, este lo conozco, este lo conozco y aquí hallaré el ángulo B. Después de hallar el ángulo B, pues utilizo que A más B más C es igual a 180 y puedo hallar el valor del ángulo C. Y conocido el valor del ángulo C, vuelvo y aplico la ley de los senos para hallar el lado C. O sea, dos veces aplico la ley de los senos y una vez la suma de los tres ángulos internos de un triángulo. De esta manera resolveríamos este problema. En el problema siguiente nos dicen, en el camión que aparece en la figura, el segmento AB vale 3 metros, el segmento AC vale 2.7. Si para descargar el camión se debe tener una inclinación de 52 grados, ¿cuál debe ser la distancia de B a C para obtener esta inclinación? Aquí está la figura, sacamos el planteamiento del problema, 2.7, 52 grados, este lado mide 3, o sea, nos están preguntando por el valor del lado A. Eso se resuelve como usted se da cuenta, esto es un sándwich, lado, ángulo, lado. Entonces simplemente utilizamos el teorema del coseno, donde dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C por el coseno de A. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer es reemplazar y realizar las operaciones y finalmente sacar lo que es la raíz cuadrada. Bueno, ahora en este problema nos dicen dos barcos A y B que están anclados cerca a un muelle. Aquí están los barcos, aquí está el muelle. Se observan los dos barcos de modo que la medida del ángulo ACB, es 60 grados. La distancia del barco A al punto de referencia es 5 kilómetros, o sea que esta distancia son estos 5 kilómetros y la distancia del barco B a este mismo punto de referencia es 8 kilómetros, o sea que este es 8 kilómetros. Calcular la distancia entre los barcos, o sea calcular esta distancia.
Si este es el ángulo A, este es el lado A. Si este es el ángulo C, este es el lado C. Si este es el ángulo B, este es el lado B. Ustedes observan que aquí se forma el sándwich, lado, ángulo, lado. Y me están preguntando por este lado, entonces simplemente aplicamos nosotros lo que es el teorema del coseno, o sea que simplemente vamos a decir, utilizar la fórmula que dice que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno del ángulo C. O sea que a ustedes, ¿qué les toca hacer? A ustedes les toca reemplazar, sumar, multiplicar, restar y hallar la raíz cuadrada para terminar este ejercicio. En este problema nos dicen, en una construcción, 2 vigas de 10 metros. Aquí hay una viga de 10 metros, aquí hay otra viga de 10 metros. Están soldadas por sus extremos y forman un triángulo con otra viga de 15 metros. Aquí está la viga de 15 metros. Halla los ángulos que forman las vigas entre sí. Entonces le ponemos letras a los ángulos A, B, C. Por lo tanto, este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C. Si se dan cuenta, aquí tenemos el caso lado, lado, lado y nos están preguntando por los triángulos. O sea que utilizamos la ley de los cosenos. Podemos iniciar con que coseno de A, aquí ya la estoy dando despejada, coseno de A es igual a cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado sobre menos B por C. Aquí estaría yo hallando el ángulo A. De igual manera hallo el ángulo B utilizando la fórmula coseno de B es igual a B cuadrado menos A cuadrado menos C cuadrado sobre menos 2 veces A por C. Aquí solamente hallaría el valor de los ángulos, pero yo puedo sacar una conclusión de la gráfica. ¿Qué conclusión puedo sacar yo de la gráfica? Yo puedo concluir que esto es un triángulo isósceles, ¿sí? Tiene dos lados, por lo tanto, este ángulo de acá, ese ángulo de acá, va a ser exactamente igual, a este ángulo de acá. Entonces yo tendría que el valor de A pues debe darme igual al valor de B. De hecho, si saco esa conclusión, puedo omitir simplemente este paso. Lo podemos omitir. Conociendo el valor de A, ya conocemos el valor de B. Y simplemente decimos o aplicamos que A más B más C es igual a 180 grados. Entonces, que A más B más C es igual a 180 grados. Conozco a A, conozco a B porque es el mismo valor y despejo a C. Bueno, por último tenemos que tres pueblos A, B y C están unidos por carreteras rectas y planas. Aquí tenemos los pueblos A, B y C. Dice que la distancia entre A y B es 6 kilómetros, aquí está 6 kilómetros. Que la distancia entre B y C es de 9 kilómetros, aquí está. Y me preguntan por la distancia entre A y C. O sea, me preguntan por el valor del lado C. Si se puede dar cuenta que es un sándwich, entonces simplemente utilizaríamos la ley de los cosenos. Entonces diríamos que C cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de A por B y esto multiplicado por el coseno del ángulo C. Entonces no queda más sino reemplazar, multiplicar, sumar, restar y sacar la raíz cuadrada. El problema siguiente dice dos remolques que están separados por 36 metros tiran de un contenedor como se muestra en la figura. Si la longitud de uno de los cables es 64, la del otro es 69 y me dicen que los dos remolques están separados 36 metros. Entonces me están diciendo determine el ángulo que forma entre ellos, o sea, me van a preguntar por este valor. Si usted se da cuenta, aquí también tenemos el caso lado, 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 o sea que también tenemos que es ley de los cosenos. Vamos a hallar, supongamos, el ángulo A. Entonces, si lo hacemos ya despejado, sería
coseno de A, que sería igual a entonces tendríamos A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado dividido en el doble producto de B por C. Entonces esta sería la fórmula indicada. Espero que con estas indicaciones puedan terminar de realizar el taller de problemas.